siempre al jazz lo acompaña el arte. Y Fernando Ferramosca, ¿qué va a pasar del arte hoy de la cabeza? Hoy tenemos una especie de debate que surgió a partir de las historias que contamos las veces pasadas, ¿no? De los falsificadores y de las obras de arte originales y de las falsificaciones. Y de esta frase que dijo nuestro amigo Han van Meegeren, que fue el protagonista de la historia, el falsificador, que una vez estando ya en el banquillo de los acusados, recordamos un poquito cómo fue la historia, así muy sintéticamente, cuando él le vende una obra de arte a los nazis. Claro, cuando los nazis caen, descubren esas obras y se dan cuenta que dice, bueno, esto debe ser del patrimonio holandés. Van Meegeren era holandés. Entonces dicen, bueno, él vendió una obra del patrimonio holandés a los nazis, ayudó a los nazis, entonces le cabía la pena de muerte. Claro. Bueno, él tuvo que demostrar que la obra la había pintado él, que no había vendido una obra original del patrimonio holandés. Con lo cual, bueno, se deschaba de que era falsificador, tiene que mostrar que él había realmente pintado esa obra, y entonces ahí se arma una especie de dicotomía en la cuestión, porque, bueno, si él pintó la obra y la obra es falsificada, digamos, no cometió ese delito, pero termina siendo un falsificador. Pero cometió otro, y entonces todos aquellos que se sintieron defraudados porque él les vendió obras falsificadas, le hicieron juicio. Pero él dice una frase, estando en el banquillo de los acusados ya, y esperando a que le den su año de condena. Finalmente él muere en la cárcel al poquito tiempo. Él dice: ayer esta pintura valía millones y expertos y amantes del arte hubiesen venido de cualquier parte del mundo para admirarla. Hoy no vale nada y nadie cruzaría la calle ni para verla gratis. Claro. Pero la pintura no ha cambiado. Dice, ¿qué es lo que cambió? Entonces, lo que hablábamos la vez pasada es que se da la posibilidad un poco de debatir esto, ¿no? ¿Qué es lo que cambió finalmente? Porque claro, es la misma pintura. Es la misma pintura. ¿Por qué genera un interés siendo de una forma y por qué él supone que no pasaría nada, ¿no? Sabiendo que es una falsificación? En lo académico del arte, cuando se habla del arte, en general se dice que la obra no es la que está ahí, sino es el vínculo con el que mira la obra. Claro. Esa es la obra, y no esto que uno ve, sino el vínculo del espectador con la obra. Eso es la obra. Claro. ¿No? Bueno, en realidad, yo por ejemplo, por eso esto es absolutamente conversable, yo tengo un punto de vista que quizás no sea demasiado políticamente correcto. Yo creo que, y eso sobre todo en lo que es el siglo XX es mucho más marcado, y en la segunda mitad del siglo XX más marcado aún todavía, yo creo que el artista es más importante que la obra. El artista, o sea, han construido una visión de que el artista termina siendo más importante que su obra. Entonces, y eso está manejado en gran medida por el mercado del arte. O sea, esa construcción de un artista exitoso, medio está como digitado. Entonces, su obra, si es mejor o peor, es muy subjetivo. Y la realidad es que esa concepción de un artista exitoso está hecho como desde afuera. Entonces, en este caso en particular, la obra valía porque era de Vermeer. Ahora, al ser de Van Meegeren, que es un imitador, y la obra, ¿cómo? Si es una obra, es la misma obra. Ahora, pero es de Van Meegeren, entonces ya no vale. Bueno, en esto entra el papel de los críticos, de los curadores, es decir, de todo ese mundillo que es al margen del artista. Pero vamos a seguir hablando con esto, pero vamos al segundo tema del querido Glenn Miller, mayor del ejército estadounidense. Charla reflexiva con respecto al tema que vos planteaste, Fernando. Sí, yo digo el apellido para que la gente sepa quién habla, ¿no? Nos puedes numerar, si no, Fernando 1 y Fernando 2. Claro. Bueno,
es un punto de vista obviamente discutible, ¿no? Esto que yo estaba marcando, pero bueno, acá fuera de aire, Fernando 1 me decía, bueno, por lo menos soy el uno. Sos el uno. Eso es me decía... ¿Y el 99? Como en la serie es el 99. Bueno, o sea, 1 y 99, podemos hacer. Comentaba, sí, claramente que el tema tiene que ver un poco con el punto de vista que nosotros lo tomemos, ¿no? Porque si nosotros hacemos eje o foco en lo expresivo de lo que el artista quiere marcar y estamos viendo un poco qué nos dice la obra o qué quiere contarnos con la obra que hace, bueno, obviamente que estamos poniendo el foco ahí y le damos importancia obviamente a la obra. Digamos, lo que yo quise marcar es que creo que el mundo del arte está bastante digitado por ciertos grupos que manejan un poco los hilos y hacen que ciertas cosas suban y bajen, a veces sin tener demasiado sustento lo artístico, ¿no? Que es lo que yo pienso, ¿no? Sí, ahora hablamos de arte como artes visuales. Hablamos, sí, pero es cierto. Igualmente, si nos pusiéramos, por ejemplo, en el tema de la música, por ejemplo, o en la literatura también pasa igual, ¿no? pasa igual. O sea, uno a veces, qué sé yo, se focaliza más en lo que conoce un poco más, pero se puede manejar eso con lo mismo. Claro, pero si nosotros decimos que esto es cierto, entonces no existe la obra con valor absoluto, quiere decir, no hay un valor de la obra, porque si no, esto sería independiente a quien la propagandice o no. Y yo personalmente creo que no. Yo creo que la obra va atada a todo lo que se arme detrás del artista. Claro. Por eso, cuando acá vemos este ejemplo que dice esta frase de Van Meegeren, la obra en sí mismo debería estar validada de la misma forma, pero no lo está. Entonces, vos fíjate que, sin embargo, a pesar de todo, al tener este falsificador una historia tan colorida como la que más o menos yo les conté las otras veces, esa misma obra tomó cierta relevancia como falsificación, pero tomó cierta relevancia porque hay toda una historia detrás, y este personaje no es un desconocido total, sino que tuvo estos ribetes de venderle a los nazis entonces generó una especie de halo atrás que hace que la obra sea interesante de ver, ¿no? Lo complicado tal vez es más que nada para los historiadores de arte, para los curadores, porque cuando ellos hablan de genialidad, entonces está hablando de boludeces, porque no hay genialidad. Si la obra no vale, cuando uno dice, bueno, Picasso es un genio, no es un genio, es un tipo bien patrocinado. Es medio complicado. Es complicado, pero digamos, hay obras donde vos teóricamente podés sustentarlo más. Pero por ejemplo, si vos ves la obra de Miró, Joan Miró, la obra de Joan Miró es absolutamente simplista. De hecho, en los jardines de infantes, a los chicos, uno de los primeros acercamientos que se le hace al arte son con obras de Miró. Claro, porque tienen una cosa tan simple, digamos, y tan realizable de manera que no llega, me da la impresión a la abstracción esa, a través de haber pasado por muchas instancias. Bueno, pero eso sería suponer que el arte no está ligado a lo primario. Pero si uno dice que el arte también está ligado a lo primario, lo de Miró es claramente primario. Sí, claramente primario. Lo que pasa es que, quizá uno debería ser, vos llegás a lo primario a partir de haber entablado cierta complejidad, o mezclás cierta complejidad con lo primario, entonces te marca una cierta graduación o una cierta complejidad de la obra. Ahora, cuando vos trazas una línea sobre un fondo azul y una línea negra, y vos decís, esto lo puedo hacer una vez, pero cuando vos lo repetís y tus series son el de 2 líneas negras es el número 2, el de 3 líneas negras es el número 3, se empieza a complicar un poco, ¿no? Porque, claro. Y ahí está donde la construcción del artista, la construcción de esa halo sobre el artista es el que predomina y que hace que una obra de ese estilo salga carísima por ahí, ¿no? Sí, por eso es discutible, pero yo creo que es absolutamente discutible, en tanto esa es la posición que toman desde la academia.
¿Por qué digo desde la academia? Porque la academia es la que dice, tenés que ir primero a primer inferior, superior, y entonces cuando llegues a sexto grado pasarás de año, todo como un designio de lo que es el arte propio de la academia. Sí, sí, sí. Y la verdad es que el arte y la academia no se han llevado nunca bien. Yo estoy absolutamente en contra de lo académico. Claro, yo estoy absolutamente en contra. Esa posición que suponer que lo primario, por ser primario, es con menos valor, es la posición de la academia. Bueno, claro, pero yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, digo que si lo primario yo no lo invalido, pero digo que a veces se genera una lectura de una que no lo tiene simplemente porque no está como complementada con otra cosa. Y no lo desvalorizo, no lo desvalorizo. Lo que pasa es que me da la impresión de que tiene que haber como algo más. Yo lo hago hincapié en ese caso en particular, porque hay otras cosas que pueden tener... Bueno, Basquiat es otro caso también. Claro. Yo sigo insistiendo que la construcción por parte de una cierta élite que maneja los mercados, sobre todo en otros países, ¿no? Acá no. Pero esa construcción del perfil del artista es el que da el valor a la obra y que permite explicar cosas que si vos en un momento le bajás el pulgar, caen, y como antes estaban arriba y ahora están abajo, porque tiene que ir reciclándose. Es una visión que a mí me parece que se ha dado sobre todo en los últimos 50 años, ¿no? Sí, bueno, son como dos posiciones, ¿no? También uno puede pensar que el arte es lo que conmueve y nada más, ni primario, ni secundario, ni proceso, porque bueno, lo que está marcando es un proceso, digamos. Yo debería primero pintar primariamente para después pintar secundariamente. No necesariamente, no, porque finalmente, por ejemplo, qué sé yo, artistas como Picasso han entrado desde un lugar mucho más realista, por ejemplo, y después sus mejores obras terminan siendo una síntesis o una especie de entre comillas enormes, una involución hacia lo más primario o más infantil, pero su mejor obra está ahí, o sea que ¿cuál sería su mejor obra en este caso? La que hace cuando logra sintetizar y cuando logra hacer el cubismo, ¿no? Pero o sea, y lo otro no digo que sea no sea bueno, sino que su valía está en esa parte final, pero como incógnita o como pensamiento, uno diría, habrá que ver si esos que llegan a la síntesis antes del proceso no son realmente genios. Y son tan genios que se evitan ese proceso. Bueno, eso ahí es difícil determinarlo, y hay que ver el sustento de eso, ¿no? Que es difícil, porque pasamos mucho por lo subjetivo, ¿no? Pasamos mucho por lo subjetivo. Sí, y además quién es el que adjudica el ranking, ¿no? Si es porque es subjetivo, pero tiene un valor concreto en el mercado en moneda de cambio. Exactamente. ¿no? Es más caro, es más barato. Exactamente. Y ahí es donde yo hago el hincapié, donde es una valoración extraña por eso, el arte. Entonces ahí yo creo que justamente en ese punto es donde está el que digita, porque eleva a un cierto artista, porque finalmente esto, los que apreciamos la cuestión de arte nos manejamos en función de cómo sentimos una obra o cómo nos llega. Claro que ahora, José, si conmueve o no conmueve. Exacto. Y hay otra parte... Yo me quedo con eso particularmente. Y hay otra parte que maneja números, Sí, y que una obra se